Después de décadas de pugna entre dos proyectos liberales, el que triunfó y construyó las instituciones políticas, generó el crecimiento económico y trató de poner orden social, fue el federalismo, en manos de los liberales. Para 1833, las elecciones favorecieron en la presidencia a López de Santa Anna como presidente y a Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna era un militar con gran prestigio en ese momento, mientras que Gómez Farías era un gran liberal que estaba completamente convencido de su vocación de transformación social. El doctor José María Luis Mora es un reconocido precursor de las leyes de reforma, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la Constitución Liberal de 1857. El interés principal de José María Luis Mora era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. En esta época, esto significaba una estocada final al antiguo régimen. Para 1833 se dieron a conocer las reformas liberas, que podrían resumirse en tres grandes rubros: en materia educativa, en asuntos eclesiásticos y en materia de deuda. La instalación del federalismo da inicio a un decreto que restaura la Constitución de 1824. El periodo de 1846 a 1853 fue un espacio de tiempo que se caracterizó por su inestabilidad política, ya que aun cuando los liberales estuvieron al frente, el país no estuvo exento de conflictos. En abril de 1853, Santa Anna regresa a la presidencia. Dicho personaje agudizó su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador. En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba devastada. En su interés por la recuperación de la economía, Santa Anna cobró impuestos de manera desmedida. Además, tomó acciones para implementar la paz y el orden público. Se hizo llamar Alteza Serenísima y decretó una ley para ser nombrado dictador vitalicio. En 1854, los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla, Guerrero. Juan Álvarez fue nombrado jefe del Ejército Restaurador Liberal. La participación de Benito Juárez en la implementación de reformas liberales fue trascendente. Inmediatamente suprimió los fueros militares y eclesiásticos, pero la iglesia se reorganizó para el contraataque. El 11 de diciembre de 1855, Juan Álvarez renunció a la presidencia. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución, que retomó el pensamiento liberal, reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. Los conservadores firmaron el 26 de septiembre de 1858 el Tratado de Mon Almonte con España. Dicho documento restablecía las relaciones con la nación europea. El interés principal de José María Luis Mora era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. En esta época, esto significaba una estocada final al antiguo régimen, es decir, a las características aún prevalecientes del feudalismo, tanto económicas como políticas y sociales. A final del siglo XVIII e inicio del siglo XIX fueron una etapa de crecimiento y expansión del sistema capitalista por todo el mundo. En el marco de este contexto se inserta nuestro país. Su posición, dada las guerras intestinas, no fue la mejor para competir económicamente. Por otro lado, Estados Unidos ocupaba un papel relevante en el proceso de expansión mundial del capitalismo. Su proceso de desarrollo industrial exigía acumulación de territorio, como vía natural para consolidarse como una nación económicamente poderosa. Por mediados del siglo XIX, había aumentado 10 veces su territorio original, esto como resultado de compras a cantidades ridículas o negociaciones bajo presión. En 1830, el Congreso mexicano emitió la Ley de Colonización. Dicha ley tenía la intención de regular el ingreso de más colonos extranjeros, y por otro lado intentaba estimular la migración de mexicanos hacia el norte del país, específicamente hacia Texas. Tras la realización de una asamblea, los colonos tejanos exigieron al gobierno mexicano que fuera abolida la prohibición de entrada a norteamericanos. Además, exigieron que fueran expedidos títulos de propiedad para los colonos. El gobierno mexicano optó por enviar una expedición militar para tratar de calmar las rebeliones. El gobierno norteamericano manifestó su apoyo a la formación de clubes que reunieron armas, recursos y voluntarios para enfrentar al ejército mexicano. El deterioro interno de nuestro país no permitió el mantenimiento de un ejército fuerte y organizado, declarando Texas su independencia en 1836. En 1845, el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. Estados Unidos, además, exigió la anexión de Coahuila y la venta de Nuevo México y California, generando así uno de los conflictos bélicos más injustos de la historia de nuestra nación. Estados Unidos atacó por diferentes frentes y bloqueó los puertos tanto del Golfo como del Pacífico mexicano. La guerra estaba predestinada a una derrota mexicana. Estados Unidos era una nación con mucho poderío, mientras que México era un país débil y con pobreza. Asimismo, el número de población era ampliamente desigual. Por otra parte, el país vecino contaba con una organización militar y recursos materiales suficientes para hacerle frente a un conflicto.
La invasión norteamericana continuó ante la negativa de México de aceptar las condiciones impuestas por Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1846, los invasores tomaron el Palacio Nacional. El 2 de febrero de 1848, el gobierno mexicano firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, los cuales pusieron fin a la guerra y ocasionaron que México perdiera más de la mitad de su territorio. Para 1861, la disputa entre conservadores y liberales aún no cesaba. Los conservadores simpatizaban con una forma de gobierno monárquica, ya que consideraban que el progreso económico debía de estar apuntalado por la Iglesia y el ejército. Incluso proponían que el trono debía de recaer en el hijo de Agustín de Iturbide. Pese a esas pugnas, lograron triunfar en las elecciones. Los liberales, esto llevó a la presidencia en junio de 1861 al liberal Benito Juárez, quien intentó reorganizar la economía devastada de nuestro país y determinó suspender el pago de la deuda pública ante la escasez de recursos. Esta medida generó el reclamo de algunas naciones, entre ellas Francia, España e Inglaterra. Por el contrario, los liberales seguían creyendo que la economía del país vecino podría ser un modelo a seguir. Políticamente simpatizaban con la República Federal y representativa y creían que era importante anular al clero en la escena económica. El grupo de liberales se fragmentaba en liberales moderados y puros. Sus diferencias estaban en la manera de lograr sus objetivos. Las reacciones internacionales de descontento por las nuevas medidas del gobierno mexicano fueron aprovechadas por el grupo político rival. Los conservadores, quienes creyendo que era necesario un gobierno fuerte, interesaron al emperador francés Napoleón III en la instauración de un imperio en México. Los intereses expansionistas de Francia vieron en esta coyuntura una oportunidad. Una monarquía en México la permitiría a Francia bloquear la expansión de su rival Estados Unidos. El avance inevitable del ejército francés obligó al ejército mexicano a concentrarse y hacer frente a las tropas de Napoleón III. El general Ignacio Zaragoza logró derrotar en una batalla del 4 y 5 de mayo en Puebla del ejército más poderoso del mundo. En respuesta es esta derrota momentánea en el emperador francés envió más hombres. Poco a poco los órganos públicos de los liberales fueron siendo sustituidos, esto con el objetivo de ir preparando el camino para instalar una nueva monarquía. Napoleón III, junto con un grupo de conservadores y clérigos mexicanos, acordaron que el lugar debía ser ocupado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Esto beneficiaría a Francia para mejorar sus relaciones con Austria. A fines de mayo de 1864 desembarcaron en Veracruz los nuevos emperadores. Se dirigieron a la ciudad, donde los conservadores se encargaron de halagar a la pareja de monarcas. El 19 de junio, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía.